Vamos a hablar de un tema que viene generando polémica, debate, que es el uso del celular en las aulas, tanto en la escuela primaria como en la secundaria. El Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dispuesto a través de una resolución una regulación sobre este aspecto. Ha dicho que el celular va a estar prohibido, el uso del celular va a estar prohibido en las aulas de las escuelas primarias de su jurisdicción y tiene que estar regulado por disposiciones de cada establecimiento educativo en el caso de las escuelas secundarias. Hace mucho tiempo que distintos países vienen debatiendo y tomando medidas sobre esta cuestión. Por eso nos parece nuevamente oportuno hablar del tema con alguien que ya hace más de 10 años en uno de sus libros hizo mención a estos aspectos, a los conflictos que se genera o que genera la tecnología. Conflictos que pueden ser efectivamente para generar algún tipo de inconveniente, pero también, por supuesto, en el aspecto positivo que tiene la tecnología en las aulas. Estoy hablando de José Castro Santander, que es pedagogo, que es especialista en convivencia social y escolar y que siempre, con mucha generosidad, está dispuesto a comunicarse con nosotros. José, te saludamos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, estimado? Alejandro, no me cambies el Alejandro, nombre. perdón, no sé por qué puse José aquí. No, está bien, Alejandro, ahí está. está bien. Alejandro, bueno, este tema lo trataste, lo venís estudiando desde hace mucho tiempo entre tus libros, entre tus estudios y reflexiones. Sí, es un tema, a ver, es increíble, ¿no? Tener que decir que es un tema viejo. Es tan Ujú, viejo como cuando el celular comienza a tener una serie de funciones, ¿no? Que iban más allá de solamente llamar por teléfono, ¿no? claro. Fue así. Y en realidad, si es por citarlo, que no quiero decir que soy pionero en esto, por supuesto, ¿no? Esto, hay gente que lo ha tratado desde sus comienzos. Pero recuerdo también en uno de los libros del año 2005, que se llamó Violencia Silenciosa en la Escuela, yo incluí, me acuerdo también, el tema de la ciberviolencia y en este caso también del ciberbullying, porque ya teníamos algunos casos, no necesariamente con el celular, pero sí a través de Internet. O sea, los chicos grababan algunas cosas y luego las bajaban, no con los celulares, sino por ahí con otros dispositivos, y lo bajaban a internet en general, ¿no? Y lo pasaban y se viralizaban también. Entonces, en temas que siempre han estado dando vuelta, el asunto es que cuando se convierte en una computadora de bolsillo ya cambia absolutamente, ¿no? Los chicos lo tienen de una manera poco visible, porque ahora estamos hablando de los celulares, pero también tendríamos que hablar, como han hecho en otros países, sobre todo los europeos, están hablando de los teléfonos, perdón, de los relojes inteligentes, ¿no? Que también tienen una función que es la que más se nombra, el impacto disruptivo que tienen, ¿no? La distracción es lo que más se nombra. ¿Por qué? Porque estos relojes inteligentes yo los puedo programar para que me estén avisando cuando me entra un WhatsApp, cuando me entra una comunicación a través de Facebook, Instagram, lo que sea. Así que están todo el tiempo como distractores, ¿no? De alguna manera. Entonces, creo que sí amerita la regulación, creo que estamos llegando muy tarde, ya igualmente hay algunas provincias que en general siempre han optado por la prohibición, ¿no? El caso, por ejemplo, de Mendoza, Mendoza lo hizo muy temprano, ahí recuerdo, estoy hablando de cerca de por ahí del 2005, 2006, ya estaba regulando, prohibiendo directamente el uso del celular. Recuerdo también al senador Cobos en el año 2009 insistiendo con una norma sobre la prohibición, pero en general nunca se ha hablado de regular y reconociendo la potencialidad que tiene el dispositivo. ¿Por qué? Algo así como muerto el perro se terminó la rabia. O sea, me crea problemas, no tengo capacidad para incluirlo de manera inteligente dentro de la práctica educativa, directamente lo prohibimos. Ujú. Cambia en este caso, esta norma que tiene la Ciudad de Buenos Aires cambia, yo diría que es muy parecida a la normativa del año pasado de España. España habla de prohibirlo en nivel inicial y en primaria y sí regularlo en el secundario.
a partir de que esto forma parte de un proyecto educativo, esté en el currículum, esté programado, o sea, que no se improvise sobre su utilización, y también que haya espacios, lo que se llama el uso controlado del dispositivo, zonas controladas también, donde se puede, no se puede, horarios específicos. Hay instituciones, por ejemplo, que permiten un horario para que los chicos saquen de la cajita de los celulares o de los lockers, saquen los celulares, los revisen y los vuelvan a depositar. O sea, hay muchísimas estrategias para controlarlo, pero sin ninguna duda muchos reconocen, yo diría, gran cantidad de especialistas reconocen, la necesidad de ver cómo podemos hacer de los chicos, ¿no?, de los estudiantes, usuarios responsables de las nuevas tecnologías, porque en definitiva esto va a seguir creciendo, se va a seguir desarrollando. Yo recuerdo hace muchísimos años plantear, ¿no?, en una discusión sobre este tema, qué vamos a hacer cuando los chicos se puedan implantar de alguna manera el celular en algún lugar del cuerpo, ¿no?, cerca del oído, donde sea, donde no se va a ver, y cuando quieran poder comunicarse, ¿no? O sea, esto que estoy diciendo del reloj inteligente ya es una forma mucho más, diría, más compleja, ¿no?, de controlar, o los mismos audífonos, ¿no? Esto que se ponen los chicos lo puedo tener en cualquier lugar de la ropa y estar comunicado permanentemente con un audífono, ¿no?, a través del Bluetooth. Entonces, me parece que lo que necesitamos es esto, regularlo, pero a través de hacer usuarios responsables, educar en el uso de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que es más artificial y tecnológico que natural hoy. Alejandro, o sea que, digamos, de todo lo que venís compartiendo, el problema identificado, el problema más concreto, digo, y que más se da en el aula, pareciera ser que el celular o cualquier mecanismo que tengan los chicos, tanto sea de primario o de secundaria en su poder, es que interrumpe, digamos, le genera una distracción y lo saca de la clase, que en todo caso debería ser la prioridad en ese momento. ¿Ese es el problema más concreto? Es uno, digamos, el que más se nombra. Claro. El otro tema tiene que ver a veces con lo que llamamos ya hoy en general la ciberviolencia, el ciberbullying. ¿Por qué? Porque los chicos lo utilizan también en todo momento para estar grabando situaciones que se están produciendo o situaciones que crean ellos mismos, ¿no? Para crear un video divertido, por ejemplo, ¿no? Lo que se llama el happy slapping, se llamó ya desde muy temprano, ¿no? Videos divertidos. O el happy slapping sería algo así como la cachetada feliz, ¿no? Le pego a uno, grabo y veo su reacción, etcétera. Entonces, es otro de los temas, ¿no? En definitiva, cuando no se sabe en qué se va a utilizar el celular, directamente tiene que estar, en el caso de los chicos del secundario, que habría una prerrogativa más, ¿no?, para que lo puedan usar de otra manera, tiene que estar apagado, sin ninguna duda. Pero reconocer, y esto me parece que ahí está la falta hoy de actualización o de formación de los docentes, ¿no? Y hoy ya tenemos que incluir inteligencia artificial, que tiene una potencialidad tal que necesito conocer la cantidad de recursos que vienen surgiendo. A ver, yo sin exagerar, ¿no?, pero debo tener en estos momentos más de 15 guías para la utilización didáctica de la inteligencia artificial en el aula. Entonces, a ver, quiere decir que hay mucho que hacer todavía, que los docentes necesitan capacitarse en eso, descubrir también que se pueden hacer cosas, pero esto era desde muy temprano. Yo recuerdo en este libro que vos recordás, ¿no?, del 2012, que ahí ya aparecían, había una serie increíble de programas, de aplicaciones que se podían utilizar perfectamente a través del celular, que es lo que llamamos la educación móvil. En ese momento, ¿no?, era el nombre que algunos estábamos tratando de difundir, pero por supuesto que tiene que estar acompañado con una conducta esto, ¿no? Si nosotros solamente, a ver, hacemos lo que en general los chicos han aprendido a hacer con el celular, que es hoy sobre todo comunicarse en redes todo el tiempo, estar viendo imágenes, ni hablar de tema pornografía, ni hablar, no nos metamos todavía, ¿no?, con el tema de
Las apuestas. lo que sería en casinos virtuales, ¿no? Y todas estas cosas que son las que hicieron el nuevo llamado. Pero a partir de este estudio que hizo, un estudio que hizo UNESCO ya el año pasado, puso en alerta a todo el mundo, por eso llamó la atención la insistencia de UNESCO, ¿no? Un trabajo del año pasado en donde hablaba mucho más de inconvenientes, mucho más de contras en el uso del celular, y luego fue apoyado también por el coordinador de las pruebas PISA, ¿no? En la OCDE, que dijo la tecnología en la escuela, así como se está utilizando, es más un gasto que un aprovechamiento para mejorar la calidad educativa, ¿no? Y luego otros estudios que hablaban, referidos sobre todo a neurociencia y, y aprendizaje relacionado con la lectura, por ejemplo, en donde lo que está diciendo que el ser humano tiene un mayor aprovechamiento en la lectura que podemos hacer de un libro, ¿no es cierto?, de papel, que a nivel digital. Bien. Alejandro, buen día. Cecilia te saluda. Ceci. ¿Cómo te va? Bueno, considerando un poco esto que venís diciendo, ¿considerás que sería un desafío para docentes, alumnos, en esto de la convivencia escolar, más allá de la ley, ¿no?, que se dicte, poder guiar a los alumnos sobre el uso del celular, que está, como vos decís, instaurado desde muy pequeños en el uso, bebés que se los ve a veces jugando con el celular porque la mamá se los da y sabe que con eso se entretiene? Digo, sería un desafío también en el aprendizaje poder en algún momento sacar el celular y enseñarles cuáles son los beneficios de las aplicaciones que tiene el celular. Sí, Cecilia, de eso hablábamos, ¿no? Con el ser usuario responsable, ¿no? Para eso hay que aprenderlo. Esto hay que aprenderlo, el chico necesita una guía, necesita también modelos que sean ejemplo en esto, ¿no? Los adultos sabemos perfectamente, esto que estamos hablando de nivel inicial, primaria y secundario, lo podríamos hablar también en universidad y también de cualquier otro adulto, ¿no? En el mundo del trabajo, donde uno quiera. Yo creo que necesitamos autorregularnos, y para eso, en el caso de los más chicos, necesitan de un aprendizaje, ¿no? Me parece que ese es el desafío. Claro. Por este mundo, ¿no?, que tenemos y que sabemos que se va a ir complejizando cada vez más, nos va a ir desafiando cada vez más. Yo creo, más temprano estaba charlando en un programa de radio de Rosario, y era tremendo porque opinaba mucho la gente. Y cuando uno ve la variedad de temas, ¿no?, que iban tocando, y posturas, anécdotas que contaban, uno ahí realmente reconoce la necesidad de que esto se regule, pero se regule para todos absolutamente, ¿no? Primero, saber cuáles son los pros y las contras que tiene, que son muchas. Por eso y esto lo venimos escuchando hace bastante tiempo, el no rotundo a los niños más chicos, no rotundo prácticamente, cuando uno lo quiere usar, en todo caso, que sea una cosa muy esporádica. Está comprobado que la cantidad de imágenes, ¿no?, la cantidad de estímulos que puede hacer para un niño chico, puede luego, el día de mañana, actuar en contra de todo lo que tiene que ver con su atención, sobre todo, ¿no? Por eso algunos hablan de una especie hasta de despertar de un trastorno por déficit de atención, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos, esto como un ejemplo, ¿no?, y llevar a otros ya que tienen más que ver con trastornos del control de impulsos, el tema de las adicciones, etcétera, que me parece que hace a qué cosa, y yo creo que ahí está la palabra, y que algunos documentos por ahí lo dicen. No es tanto el uso, sino el abuso, el exceso, ¿no? El exceso, como en todas las cosas, ¿no? Cuando no hay un equilibrio en esto, no se regula como corresponde en la conducta, luego, por supuesto, termina siendo un trastorno, ¿no?, un problema, y en algunas personalidades una adicción. ¿Cómo te va, Alejandro? Cristian te saluda. Pareciera que la tecnología hoy, como dicen los jóvenes, nos lleva puestos, y es como si estuviéramos en el mar cuando vamos ingresando y una ola se viene y no podemos salir, porque ya está aquí, está instalada y da para mucho más. Uno se pregunta, ¿qué utilidad tiene la tecnología en torno, por ejemplo, al uso de móviles, de acuerdo a los niveles en la educación?
Y si no estuvieran, ¿se afecta sustancialmente la educación para el mundo y para el momento que hoy se vive? No, muy buena pregunta, porque en definitiva están en esto siempre, como ha pasado hasta con la televisión educativa, ¿no? Están los apocalípticos y los integrados, ¿no? Y la pregunta en realidad es esta, ¿no? ¿Qué uso le puedo dar? No solamente qué uso le puedo dar en general en una institución que lo regula, sino también el docente en su aula con sus estudiantes, ¿no? ¿Para qué lo quiero esto? Y siempre lo vamos a encontrar como complementario. Nosotros venimos hablando ya hace bastante tiempo, hasta hoy, ¿no? Hablando de tecnología, hasta de docentes, el docente robot, ¿no? El caso de Saya en Japón, que ya lleva bastante tiempo, más de una década, o Iris, por ejemplo, en la India, que son ya robots que tienen inteligencia artificial, ¿no? O sea que todo lo que tenga que ver con conocimientos y con la forma de interactuar con sus estudiantes es excelente. Diría que sabe más que un docente, ¿no? En lo que hace a contenidos. Pero nosotros nos estamos olvidando algo que también venimos pregonando hace mucho tiempo, esta mutilación que se viene haciendo ya desde hace bastante de lo que llamamos en general las humanidades, ¿no? En la educación. Porque tenemos contenidos por ahí que tienen mucho que ver con lo que sería la parte dura de lo educativo, ¿no? De lo que va a ser el profesional, ¿no? De las áreas de las ingenierías, de distintas disciplinas, donde es muy importante el contenido, pero un contenido sin ética, ¿no? Esto lo viene denunciando mucho autor, en el caso, por ejemplo, de Martha Nussbaum en Estados Unidos, lo viene diciendo, la filósofa, lo viene diciendo hace mucho tiempo, ¿no? El gran riesgo de este recorte, de esta mutilación que se le está haciendo al currículum, ¿no? Donde se lo va alejando cada vez más de esa necesidad de conectarnos con lo humano, ¿no? Por un lado, esta carencia de empatía, ¿no? Que vamos viéndose en las sociedades, de este egoísmo que vemos. Bueno, tiene mucho que ver con todo esto que le hemos ido sacando a lo educativo. Entonces me parece que el tema de la tecnología, la inclusión de la tecnología, de las nuevas tecnologías en la educación, es un tema, por un lado, reconocer que siempre nos hemos llevado mal. Empecemos a recordar cuántas veces hemos querido meter tecnologías adentro de la escuela, y no hablo de la computadora nada más, ¿no? Desde las filminas podríamos hablar, Sí. y siempre han terminado en una biblioteca ahí amontonadas, ¿no? Porque no terminamos de saber para qué las queremos, ¿no? O hasta, me acuerdo por ahí, el querer ir al Zoom, al famoso Zoom, ¿no? El salón de usos múltiples para utilizar alguna tecnología que la teníamos por ahí muy cuidada y había un lugar nada más donde se podía acceder, había que llenar un cuadernito para poder ir a ese lugar, y se termina muchas veces terminando. ¿Por qué? Porque creaba más problemas que otra cosa. ¿Por qué? Porque el desplazamiento de los alumnos, porque había que pedir turno. ¿Cómo termina todo esto? Metidos en un aula, con el docente enfrente, ¿no es cierto?, tratando de llevar el tiempo, ¿no?, del proceso educativo, ¿no? De enseñar y que los chicos aprendan. Entonces me parece que esto es lo que nos ha faltado también, ¿no? Una inclusión inteligente de la nueva tecnología, tener claro qué puedo hacer con ella. Hay muchísimos ejemplos. Hoy estamos hablando de esta regulación que suena más a prohibición, ¿no? Porque, por esto que decíamos, ¿no? Porque es disruptiva, porque me puede crear problemas de conducta, etcétera. Pero hay instituciones que ya lo vienen usando hace mucho tiempo y lo vienen usando con éxito. Nadie va a decir que no tienen algunos problemas también, que transgreden las normas de convivencia, porque ya muchos lo tienen estipulado dentro de sus mismas normas, ¿no? Normas de disciplina y de convivencia. Pero tenemos que reconocer a aquellos que lo utilizamos. Yo como escritor, por ejemplo, lo necesito el celular, pero tengo clarito también que no puedo utilizarlo mientras estamos comiendo, mientras estoy con un amigo. Claro. Esto de poner el celular en la mesa, Sí. en donde le estoy indicando de alguna manera, sos importante, pero también el celular, que lo tengo acá, y si lo estoy mirando seguido, sos más importante, es más importante el celular que vos. No, todas estas cosas que tienen que ver con conductas, porque si bien somos muchos, generación Y, yo ya soy antes que la Y,
¿no? Pero la mayoría hoy, tanto muchos estudiantes, estos chicos de los últimos años del secundario y de la universidad, generación Z, esta generación que ha ido incluyendo las nuevas tecnologías y forman parte de su vida, necesitamos que sean, vuelvo al término, ¿no? Usuarios Claro, responsables de esta tecnología. Si claro. no, terminamos como esto que vemos en estas ciudades, donde en vez de educar al ciudadano para que sea un ciberciudadano responsable, o sea, ponemos señales en donde indicamos que así como marcamos dónde tienen que ir las bicicletas, también dónde tienen que ir los que están distraídos con el celular. A esto entonces, Alejandro, estás diciendo que ante este cambio tecnológico cultural es necesario, esto revela que es necesario un cambio educativo para que con estas herramientas nuevas y la tecnología se sepa qué hacer y no terminen siendo elementos distractores, sino que a favor de la educación. Es por ahí por donde estamos como invitados a caminar. Ese es el gran desafío. No estoy de acuerdo con muerto el perro se terminó la rabia. ¿No? Nosotros necesitamos vacunar, curar, estar atentos, ¿no? Prevenir, etcétera. Y me parece que lo que nos está pasando en estos momentos es que los hemos dejado a los chicos solos. Esto lo pongo también, estoy recordando ahora, en otro libro, ¿no? Que se llama Un corazón descuidado, que hace referencia en la parte que hablo de la tecnología a esto, ¿no? Los hemos dejado solos a los chicos con el celular o con otros dispositivos mucho tiempo y no estando atentos, ¿no? Realmente a qué es lo que están haciendo. Y ahora queremos un poco frenar este tren que venía, ¿no? A mucha velocidad, lo queremos frenar con una norma nada más. Es un gran desafío para la disciplina, ¿no? ¿Por qué? Porque los chicos, porque salga una norma, no necesariamente van a ir sin el celular y tampoco van a dejar de usarlo, ¿no? Entonces empieza, lo tenía escondido en el bolsillo y fue al baño y le sacó foto a un compañero para después burlarse, y ahí mismo en el colegio lo mandó lo viralizó con un video. Bueno, a ver, yo me estoy ya imaginando que las cosas que han estado pasando van a seguir pasando, muchas de ellas, ¿no? Sí, va a ser sí, Ceci, perdón. Simplemente un mensaje que quiero compartir de Mercedes, que dice: estoy convencida que hay que educar en el uso responsable del celular, y ella dice desde el nivel inicial, ya que este ofrece recursos para desarrollar aprendizaje en los distintos espacios curriculares. Claro, el desafío allí me parece que es la educación también de la costumbre en el hogar, porque si en la escuela la maestra, el maestro, el educador, el profesor, la profesora le dice al estudiante, bueno, chicos, los celulares ahora guardados en la mochila, en el lugar donde tiene que ir, porque lo importante ahora es esto otro. Pero después ese niño, niña, adolescente llega a su casa y está, como me imagino por allí a veces a mí mismo, digo, y traigo acá la experiencia personal, almorzando en familia con el celular al lado y mandando y respondiendo mensajes, como puede haber pasado y como suele pasar. Claro, hay allí un doble mensaje, ¿no? Que el niño y el adolescente se le va a generar un conflicto. Es que en definitiva es esto, ¿no? La mayoría hoy de las recomendaciones son acompañadas, escolares, ¿no? En este sentido, son acompañadas por una guía también para padres, Ujú. ¿no? Es esto que estás planteando, ¿no? El exceso, ¿no? Por ahí el abuso, en cualquier momento provoca, por supuesto, sabemos, aislamiento. Hay un aislamiento consentido en las mismas familias, ¿no? Donde uno en la mesa ve todo el mundo con el celular en la mano, ¿no? Claro. Y a veces hasta el televisor prendido, ¿no? Ahí Ujú. vaya a saber uno qué están pasando. No hay conversación. A aquellos que están preocupados por el tema de hoy de la lectura y la comprensión lectora, saber que hay estudios que son muy interesantes, que hablan de este déficit de conversación en el hogar, cómo afecta a esta cantidad de palabras no dichas, ¿no? En un ambiente como el familiar, cómo afecta luego la comprensión lectora. ¿No? Hay un estudio viejo de las 30 millones de palabras, yo a veces lo cito por ahí, ¿no? Porque fue un ejemplo muy interesante
de un chico de 5 años que está en un ambiente donde se conversa, ¿no? Se habla de manera fluida, y otro con muchas carencias, donde prácticamente no hay diálogo, no hay conversaciones, puede llegar a escuchar 30 millones de palabras menos. No quiero decir, a ver, el idioma, en nuestro caso el idioma tiene más de 80.000 palabras, quiero decir, repetida, aunque se repitan, no importa, en una conversación, pero hablaba de cerca de 30 millones de palabras menos aquellos que, bueno, a ver, en ese momento hablaba de un déficit de la comunicación por problemas del mismo ambiente familiar, de carencias familiares. Bueno, hoy podríamos decir lo mismo en cualquier ambiente que está pegado a un celular. Así es. Alejandro, siempre que charlamos con vos nos quedamos con ganas de seguir hablando, además porque son todas problemáticas y temas muy, muy profundos que los tenemos que resolver también en nuestra cultura, en nuestra propia vida. Te agradecemos como siempre la generosidad de atender. También, y este es un problema a cualquier hora cuando el periodista te manda a cualquier hora el pedido de la nota para el día siguiente. Te mando un abrazo grande. Un gusto, un abrazo para todos. Gracias. Gracias, Alejandro. Alejandro Castro Santander, con toda su sabiduría, como siempre, compartiendo aquí, invitándonos a la reflexión. Cuánto trabajo nos queda personalmente, familiarmente, institucionalmente, también en cada escuela, que van a tener que determinar. Bueno, ahora obligados por una ley en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también en otras provincias, pero es algo que hay que atender porque el celular, la tecnología nos ha cambiado la vida, Sí. ¿no? Cada uno puede mirarse a sí mismo trabajando con el celular y por el celular durante todas las horas del día, ¿no? Sí. Solamente pareciera que dejamos de trabajar o de estar atentos a lo que pasa por el celular cuando dormimos, si es que nos podemos dormir, ¿no? Pensaba que la ley, Javi, no implica que se olviden, digo, quienes están en el sistema educativo, de trabajar estos cambios. Ujú. La ley no elimina ese cambio educativo que hay que hacer para saber de qué manera utilizamos como una herramienta que nos sirve para la educación y no como algo distractor el uso del celular, en este caso, los auriculares, toda la tecnología. Sí, y en lo operativo concreto, recordar que esta normativa, esta resolución rige solamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, Castro Santander decía recién que Mendoza tiene su propia legislación. Hay que esperar, hay que ver qué van a hacer los ministerios de educación de cada una de las provincias, que son los que tienen el poder de policía, como se determina, o la autoridad de control para determinar lo que pasa en cada jurisdicción. Me quedo con lo que Sí, dijo Alejandro recién, con el desafío del uso responsable del Ujú, celular por parte de padres, ¿no? Y ujú. docentes, si es que se pudiera, según la ley vigente por aquí. Agrego un mensajito más de Lucy, profe jubilada de matemáticas, quien nos cuenta que en su época ella utilizaba muchísimo la computadora y que los chicos aprendían mucho más fácil con el uso de las gráficas a través de los programas de computación. Dice, hoy utilizaría el celular, me ayudaría con eso. Ayer mi hija docente me decía que tenía un conocido, un chico que está terminando el secundario y que le mandaba mensajes sin el acento en las palabras. Y dice que les pasa a Sin la varios tilde. chicos, sin Sí. la Claro, tilde, sí, bien, sí. ahí está puesto, con corrección y todo, sin la tilde porque no sabían, no saben ponerla. Yo Claro. le decía, pero chicos de quinto, sexto grado que van a entrar a la universidad, sí, pero no saben que hay que tocar la tecla en una computadora del Claro, acento y después poner la letra, no lo saben porque en el celular tampoco. No claro. saben que hay que apretar para arriba o mantener y elegir la letra acentuada porque no lo hacen. Qué Y van a bárbaro. entrar a la universidad y no son chicos de una escuela urbano marginal, No, no, no. son de una escuela de gestión privada. Con lo cual habla más de la necesidad de hacer algo desde la educación, ¿no? Desde las aulas. Así es.